esta enseñanza, quiero que pongas presente para que yo tome asistencia que has estado aquí en esta clase y con esta lección número 2 que se llama Contexto histórico de los libros de los Hechos. El que no ponga presente, lo siento, no lo voy a tomar en cuenta como alguien así. Bueno, comencemos. Hechos cuenta la historia de los primeros 30 años de la iglesia, cómo fue establecida la iglesia. Uno de ellos podemos hablar sobre Pablo. Pablo habla cómo anduvo fundando iglesias, predicando en varios lugares. Uno de ellos es en Troas, y eso está en Hechos 27. En esa parte podemos ver que ahí enseñó Pablo de medianoche y ya se estaba despidiendo en Troas. Y eso está Hechos 27. Dice, el primer día de la semana se reunió los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente a lo largo del discurso hasta medianoche. Así que allí Pablo se estaba despidiendo de ese lugar, de Troas. Pero Lucas no nos dijo que enseñó Pablo ahí, sino que es un libro con todos los temas de Pablo, sus enseñanzas de esa noche. Sería más largo que el libro de los Hechos, o sea que si hubiera dado más con detalle de todo eso hubiera sido más largo el libro. Imagínense cuántos libros necesitarían para narrar todos los acontecimientos de la iglesia durante los primeros 30 años. Y hubiera sido largo, quizá hubiera sido más gruesa nuestra Biblia. Pero Lucas detalló las cosas más importantes, aunque para él quizá todo era importante, pero lo más específico él tomó y lo escribió para que nosotros tuviéramos este libro de los Hechos, cómo surgió la iglesia. Hechos contiene menos de 1% de los sucesos ocurridos durante los primeros años de la iglesia. Eso está, vamos a Juan 20:30 dice, hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales están escritas en este libro. O sea que Jesús hizo señales en su ministerio en frente de sus discípulos. Hoy vamos más adelante, Hechos 21:25. Y hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales se escribieran una por una. Pienso que ni aún el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Ya ven? Aquí nos dice que en lo cual se escribía una a una, ningún el mundo cabería los libros. Este libro que contiene nuestra Biblia es importante, es a donde podemos escudriñar muchas escrituras. Gracias a Dios, Dios mandó a personas que lo escribieran y se inspiraran y pudiéramos tener estas historias de cómo la iglesia se surgió a través del Espíritu Santo, que es los libros de los Hechos. Hechos sirven como un puente entre los evangelios y la carta de Pablo, o sea que están enlazadas, que están en conjunto. En su primera etapa del Nuevo Testamento tenía
de algunas iglesias, pero muchos creyentes desconocían como cuando habían comenzado otras iglesias. O sea que muchas personas pensaban que desconocían otras iglesias, pero a medida se iban conociendo. Más adelante vamos a ver la expansión geográfica, cómo se expandió la iglesia. Lucas escribió después que Pablo escribió la mayoría de sus cartas, como en Hechos 13 al 28. Narra los viajes de Pablo, que ya sabemos los 3 viajes, y una que fue en Roma. Hechos vemos cómo Pablo comenzó la iglesia de Galacia, o sea, ahí a donde surgió su ministerio en Galacia, y después se fue a Tesalónicas, después a Corinto, después se fue a Éfeso, y después se fue a Filipos, y después se fue a Colosas. Todos esos Pablo fue a estas iglesias para poder establecer sus enseñanzas, discipular, consolar y evangelizar. También Hechos nos presentan a Timoteo y a Tito, otros personajes que trabajaron en pro del evangelio, en pro al esparcimiento de la iglesia. Más tarde, en el Nuevo Testamento, leemos las cartas de Pablo a la iglesia, a las personas presentadas en Hechos. Por lo tanto, Hechos nos da una introducción de la carta de Pablo. Es una carta que él hace para que nosotros pudiéramos ver cómo surgieron la iglesia, cómo fue esplendorosa, evangelizadora, ayudaba a las viudas, ayudaba al huérfano. Y vamos a ver todo eso en transcurso de otras lecciones que vamos a ir conociendo de diferentes iglesias, cómo trabajaban. Hechos ocupan un lugar especial del Nuevo Testamento. Uno de los propósitos de Lucas fue crear un puente entre los evangelios y la carta de Pablo. O sea que una unidad, un conjunto. Hechos da detalles del crecimiento de la iglesia. Es a donde se comenzó a surgir la expansión, que no se estancó, que vio las necesidades que teníamos que expandir. Hoy vemos que hay muchos lugares que todavía no conocen de Dios, pero es ahí donde nosotros tenemos que trabajar y expandir el evangelio. Esta iglesia, la iglesia de Hechos, no se detuvo, trabajó a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades. Ella no se detuvo. Lucas revela que la iglesia creció por lo menos en 4 maneras. Vamos a ver 4 maneras cómo creció esta iglesia. Número 1, la iglesia creció en número. En el día de Pentecostés, antes que viniera el Espíritu Santo, ahí surgió que Pentecostés diera un lugar de crecimiento muy, muy fuerte en ese lugar. Después de eso, antes de que Jesús se fuera para el cielo, Él dejó al Espíritu Santo para poder darnos el Consolador. Y vino el Pentecostés, que había habitado. Entonces ahí en ese Pentecostés había miles de judíos. Fueron salvos en el lugar cuando comenzó, en Jerusalén. Vamos a leer Hechos 2:41. Y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron
de la palabra de Dios. Y ahí esas personas fueron salvos. Más adelante en Hechos 6:7, leamos. Vamos a leer un poquito la Biblia, pero quiero que ahí en sus casas pueden ustedes estudiar las citas que están en la presentación que yo les voy a subir al grupo, ¿verdad? Entonces Hechos 6:7 dice: y crecía la palabra del Señor en número de los discípulos, se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, se multiplicaban los discípulos, se multiplicaban más. Y eso es lo que necesitamos. No es solo numéricamente, sino que en el discipulado, en la enseñanza. Qué bueno que ustedes se están capacitando y eso es muy bueno. Pero necesitamos capacitar a otros, dar a conocer la palabra de Dios. El discipulado es muy importante. Revela que ese número aumentaba, incluyendo muchos sacerdotes. La persecución dispersó a los creyentes. A pesar de esa persecución que hubo, tuvo que expandirse y salir porque para que no los mataran, ¿verdad? Aunque hubo personas que tuvieron que pagar y llegar a la muerte, pero por medio de esa persecución se expandió la iglesia. Pero eso iba en todas partes anunciando el evangelio y la gente se convertía a Cristo Jesús. Ustedes pueden leer en sus casas Hechos 8 del 1 al 4. No lo vamos a leer por situaciones que nos van a alertar más este video. Entonces queremos que ustedes puedan hacer un estudio más profundo ustedes ahí en sus casitas, que puedan estudiar esto. Entonces, la iglesia se expandió a pesar de la persecución, no se detuvo, trabajaron. Nosotros no deberíamos detenernos, nosotros tenemos que seguir también trabajando en pro del evangelio. La otra, ¿cómo creció la iglesia? La iglesia creció geográficamente, como les dije, que se fue a nuevos lugares, no se estancó, se fueron a Jerusalén, después a Samaria, y así Hechos explica cómo la persecución dispersó a los creyentes en Jerusalén a otros lugares. En Hechos 1, y dice: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución en contra de la iglesia que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria. O sea que se fueron a Judea y Samaria, y salvó los apóstoles. Y entonces podemos ver que ahí se expandió la iglesia. No solo estuvo en Jerusalén, también estuvo en Judea y en Samaria. También se explica cómo los viajes de Pablo ayudaron la expansión de la iglesia para que creciera más, y también la iglesia en Roma existía aún antes que Pablo llegara allá. Pueden leer Hechos 28, 14 al 15. De este modo, Hechos nos cuenta el crecimiento de la iglesia desde Jerusalén hasta Roma. Ahí abarca todo el crecimiento de la iglesia. El otro punto, número 3, la iglesia creció socialmente. Eso es muy importante. No es que por ayudar vamos a ser salvos, pero es necesario apoyar socialmente. Y esta iglesia se preocupó por la sociedad, por sus vecinos, por la iglesia misma. Sus comienzos de la iglesia eran judías. Hechos 2 dice que los judíos los convirtieron de 15 lugares diferentes. Oyeron el evangelio. Revela que la iglesia incluye
etíopes, los samaritanos y los gentiles, que ellos también necesitaban conocer a Cristo y que Dios había muerto por ellos también. El Evangelio no es solo para un grupo, hermanos, es para todos. El Evangelio no tiene que estar estancado. Todos tenemos que ir a anunciar el Evangelio a toda criatura, porque Dios murió por todos. Así que necesitamos seguir trabajando para que la iglesia crezca más, no solo en aquel tiempo, también para este tiempo. El otro punto, el cuarto punto, la iglesia y sus teologías, o sea que crecieron en lo social, en apoyar con los gentiles, con los samaritanos, con los etíopes, o sea que no discriminaban a nadie, sino que llegaban a donde ellos y predicaban el evangelio. Pero también crecieron con el conocimiento de las escrituras, del discipulado, de la enseñanza. El primer día los creyentes eran judíos. En aquellos les tomó mucho tiempo entender las relaciones entre la ley y la gracia. O sea que a veces no habían entendido ellos sobre la ley y la gracia. ¿Cuál es la diferencia? Y es importante los 10 mandamientos, estar en eso. Pero por medio de la muerte de Cristo tenemos la gracia y la salvación. Por medio de la gracia tenemos la misericordia y el perdón. Entonces ellos estaban entonces ahí ellos tuvieron que estudiar entre las relaciones de la ley y la. Hechos 15 enfoca que una pregunta importante, aún así los líderes judíos de la iglesia pidieron a los creyentes gentiles seguir algunas pautas. Entonces les estaban diciendo a los gentiles que dejaran sus ídolos, que dejaran pecados, porque Dios había pagado el precio por sus pecados. Entonces, de este modo, Hechos nos muestra cómo la teología de la iglesia llegó a incluir a la gente. Uno de los propósitos de Lucas fue mostrar cómo la iglesia creció en números, en nuevos lugares sociales y teológicamente. O sea que es una iglesia integral, que no solo es numéricamente, sino que en los lugares se preocupó expandir el evangelio en diferentes lugares, se preocupó por la sociedad, por estar con los gentiles, con todos ellos, involucrarse en diferentes grupos, con los etíopes, con los gentiles, con los samaritanos, con todos ellos, sumergirse con ellos, pero no practicar lo que ellos estaban, sino que por ellos la teología les enseñaba cómo tenían que vivir, cómo tenían que apartarse de ese pecado. Por eso les enseñaban, les discipulaban, y por eso ellos les daban enseñanzas teológicas a estas personas. Hechos explican acerca de la iglesia y la defienden. O sea que aquí explica cómo la iglesia pudo surgir y la defensa que hubo para poder sostenerse en medio de la persecución. Dice, Lucas explica la formación, crecimiento y las creencias de la iglesia. O sea que ahí donde vemos cómo lo que creían, la fe, qué tenían que fe, qué es lo que creía la iglesia, en medio de la palabra, ¿verdad? Hace esto de una manera que invita a la gente a seguir a Jesucristo. O sea que ahí vemos cómo ellos
a Lucas responder las preguntas religiosas de los judíos y los gentiles. O sea que Dios le dio sabiduría a Lucas para responder a esos religiosos y a los gentiles, lo que estaban surgiendo en ese. Hechos también responde las preguntas que los líderes del gobierno hacían acerca del cristianismo. Demuestra que la iglesia es pacífica. Los creyentes respetan a los líderes del gobierno. Los disturbios y los problemas sociales siempre son causados por el enemigo de la iglesia. Bueno, hoy en día se pueden ver que muchas veces hay muchos lugares que están sometidos la iglesia con el gobierno, pero no me voy a profundizar en esto porque estamos en las redes y no me quiero profundizar más, que cuando estemos en nuestra aula virtual lo vamos a tocar. Por cuestiones de seguridad no voy a tocar estas cosas porque son muy delicadas. Ustedes saben cómo está la situación, pero sabemos que esto no es solo en aquel tiempo pasó eso, pero también hay situaciones en este tiempo. Pero no me voy a profundizar porque es algo muy delicado y hay que cuidarnos, ¿verdad? Probablemente Lucas escribió Hechos mientras Pablo estaba en la prisión en Roma. Cuando Pablo fue llevado al juicio, Hechos sustentó su defensa. De la misma manera, Hechos ayudaría de la defensa de otros creyentes en otros lugares. Entonces vemos tres propósitos de Hechos, que fue defender la fe. Ellos trabajaron mucho defendiendo a lo que creían, a los que ellos estaban estudiando, a lo que ellos estaban siendo discipulados. Entonces, con sus enseñanzas, ellos defendían la fe. Nosotros sabemos que puede haber muchas cosas que quieren despadecer la iglesia, pero sabemos que con Cristo somos más que vencedores. Por eso es necesario estudiar la Biblia para que nuestra fe no decaiga. Estos cristianos fueron fieles hasta el final, fueron fieles hasta la muerte. Hechos sirven como una guía de fe y práctica. Hechos, si ustedes estudian el libro de Hechos, es muy bonito porque podemos ver cómo la iglesia se involucraba en el evangelismo, se involucraban a las enseñanzas, cómo ellos fueron a estudiar y fortalecer, viendo la iglesia cómo se fortalecía su fe, y no solo la guardaban para ellos, sino que la practicaban. Es necesario que ustedes comiencen a leer todo el libro de Hechos para que ustedes puedan compenetrarse más el libro de Hechos. Creo que es necesario comenzar leyendo y haciendo cada capítulo un bosquejo. Es necesario que ustedes se profundicen más sobre la enseñanza de Dios. Y no solo quédense solo con mis presentaciones y con este video, sino que se pueden ir a profundizar más en esta materia del libro de Hechos. Te animo que lo hagan. Hechos nos orienta en cuanto a que la iglesia debe de crecer y hacer. Este es un libro, una guía para que nosotros podamos trabajar como en este tiempo, de este siglo 21 que estamos, que no solo en este tiempo les favoreció esas herramientas, también podemos utilizar esas herramientas para este tiempo, porque Dios no ha cambiado, es el mismo de hoy y siempre. Entonces pongamos en práctica a esta iglesia cómo hizo el evangelio para expandir a
anunciar el Evangelio a las personas que no conocen. Algunas personas sostienen que no deberíamos de usar el libro de Hechos como guía, porque es un libro de historia y no es así. Podemos conocer de eso para poder tomar herramientas como ahí, para poder hacer algo. Nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio. Pero recordemos que Lucas no escribió una historia completa, sino que usó un procedimiento selectivo. O sea que él fue muy cuidadoso con muchos detalles para escribir el libro de Hechos. Uno de los propósitos fue enfatizar que lo que la iglesia de los primeros tiempos creían, porque los primeros creyentes estaban bajo el mismo pacto que nosotros estamos. O sea que no solo en aquel tiempo tienen pacto, también nosotros tenemos un pacto con Dios. Ahora bien, vamos a estudiar sobre la iglesia de Hechos, que nos enseña a creer, que es lo siguiente. El primero, en la escritura y en la oración. O sea que se sumergieron en la escritura, en las enseñanzas, pero también fue una iglesia en oración. Muchos de nosotros nos cuesta orar, pero esta iglesia fue ferviente a la búsqueda de la oración, ferviente al Espíritu Santo. Hoy en día, la mayoría de las iglesias tienen lunes de oración y son pocos. A veces somos 3, a veces 4, a veces solo 1. Pero es necesario tener ese hábito de la oración. Entonces esta iglesia era muy de la búsqueda de la oración, en compartir, en la ayuda, compartir, en ayudar a la viuda, ayudar al huérfano. Era muy que compartía, ayudar al necesitado. El compañerismo, ellos trabajaban con unidad, no habían divisiones. Hoy en día hay eso, pero ellos eran muy compañerismo, eran muy unidos, y necesitamos una iglesia así, que sepamos compartir, ayudar a nuestro hermano, no solo decir, bueno, voy a orar por ti, sino que acompañar en ese momento a esa persona, a ayudar con una palabra de sabiduría que parte de Dios pueda ir. También el compañerismo, en trabajar en unidad. Es muy bonito trabajar en unidad, y ese espíritu de división hay que echarlo fuera, dejar a un lado las indiferencias. Es importante trabajar en unidad. Y el otro dice, ¿en qué obra del Espíritu Santo glorifica a Jesucristo? O sea que dejaron que el Espíritu Santo fluyera en la iglesia, que el Espíritu Santo le daba libertad y se glorificaba de una manera increíble. El conocer y adorar a Dios, ellos conocían a Dios, a pesar no lo miraban cara a cara, pero ellos tenían hambre de la palabra de Dios, para conocer más de Dios, y eran adoradores. Es importante llegar a la presencia de Dios contrito y humillado para adorar a Dios. Qué lindo llegar a un corazón adorador en la casa de nuestro Padre Celestial. Esta iglesia sabía adorar a Dios. Es importante saber adorar a Dios porque Él sea exaltado. Testificaban, daban a conocer con sus testimonios. Quizás muchas veces no era necesario abrir la Biblia, sino que con sus testimonios impactaban a otros y decían, yo quiero ser como esa persona, yo quiero ser como ella, porque miraban sus testimonios, miraban sus frutos, hacer señales y maravillas. O sea que ellos tenían los dones del Espíritu Santo, sanidades, el don de sanidad, don de discernimiento.
para ir a predicar. Ellos no solo se quedaron ser llenos. Ese es el problema hoy en día. Que hoy la iglesia quiere ser llena del Espíritu Santo, pero ¿para qué? ¿Para qué quieres ser lleno? ¿Solo para quedarte ahí? No, para ser lleno del Espíritu también tenés que dar, tenés que parir para poner manos a aquellos enfermos para que ellos puedan ser sanos, para ser llenos del Espíritu Santo, no solo para quedarse ahí, sino para proclamar el reino de Dios en las personas que no conocen. Para eso es ser lleno del Espíritu Santo, no es para estancarte ahí solo para ti, sino que para dar a conocer a Cristo. Esto es importante, por eso es necesario ser lleno del Espíritu Santo para ir y hacer la obra del Señor. También, no solo en hablar en lenguas, sino también ellos profetizaban, ellos hablaban y había operaciones de todos los dones espirituales, como ya sabemos, el don de ciencias, el don de conocimiento, el don de la profecía, el don de interpretar lenguas. ¡Qué hermosa esa iglesia! A mí me encantaría vivir una iglesia así, con el vivir del don del Espíritu Santo. Para ellos era normal que alguien profetizaba, para ellos era normal que alguien liberaba endemoniados y eran libres ellos los que iban a la iglesia y fueron liberados de esa opresión. Para ellos era normal, pero hoy en día no se ve eso. Necesitamos, no solo en aquel tiempo, también para este tiempo resolver los problemas de la iglesia. Ellos sabían cómo resolver. ¿Por qué? Porque ellos dependían del Espíritu Santo para poder resolver los problemas, para el crecimiento. Ellos sabían, con Dios les daba sabiduría para resolver los pequeños problemas que ellos se enfrentaban, para evangelizar. No se quedaban allí, también evangelizaban y enseñaban a los nuevos creyentes. No solo llegaban a predicar y ahí se quedaban. Las personas no, sino que ellos se preocupaban por el discipulado, por las enseñanzas a los nuevos creyentes, para poder que ellos tomaran ese paso de fe para los bautismos. Es necesario no dejarlos esa cosecha integrada, sino que hay que seguirle trabajando, ver a ellos convertirse en líderes en la iglesia, en convertirse en pastores, misioneros, profetas, evangelistas, maestros. Es necesario, por eso es necesario la enseñanza a estas personas. En el poder de Dios, o sea que ellos tenían el poder de Dios para la obra del templo, de los tiempos de la persecución, y amaban a la gente de todas las naciones. O sea que no los miraban de menos, ellos amaban a la gente. Tenían compasión y pasión por las almas perdidas. ¿Qué tanto necesitamos? Amar a todos, no importando quién sea. Porque Dios vino por todos, no por un grupito, es por todos. Necesitamos ese amor y esa pasión y tener esa pasión por las naciones, porque también las naciones necesitan que ellos puedan conocer a Cristo. Lucas no sabía cuánto tiempo iba a durar la iglesia aquí en la tierra. Pensó que muy rápido iba a ser llevada, pero ya estamos aquí, pero ya pronto nos vamos a ir. Ya va a ser, hay que decir todos los días Maranata, porque ya Cristo viene. Pero uno de los propósitos fue enseñado en los creyentes. El poder de los principios, de hecho, son para la iglesia hasta que el regreso de Cristo. O sea que nosotros estamos esperando
que ya pronto va a ser. Hechos enfatiza que el Espíritu Santo es la clave para ser testigos de Jesucristo. Es muy importante el Espíritu Santo para dar testimonio y ser testigos de Jesucristo, para poder expandir el Evangelio. El Evangelio de Lucas narra que Jesús comenzó a hacer aquí en la tierra, o sea, su ministerio, un grupo físico. Hechos nos dice que lo que Jesús continúa haciendo desde el cielo, por medio de su cuerpo espiritual, la iglesia por Espíritu Santo. Y eso vamos a ir, Hechos 1:1. Y dice, el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ahí vemos cómo Teófilo habla acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer, sus enseñanzas. Jesús ahí comenzó con sus 12 discípulos, a donde formó su iglesia con sus discípulos, y con esos 12 discípulos se multiplicó en la multitud, andaban detrás de Jesús, ¿verdad? Y dice, Hechos enseña que el Espíritu Santo usó tanto a los apóstoles con los laicos. Vamos a leer Hechos 2, 17 al 18. Y los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquel día derramaré mi espíritu y profetizarán. Esta es la promesa, que no es solo un grupito, es para todos el Espíritu Santo. Porque dice, postreros días, Dios derramaré mi espíritu, o sea, el Espíritu de Dios sobre toda carne, no importa la edad. Dios quiere dar el Espíritu Santo a todos. De todos los apóstoles, en los aposentos altos había 9 laicos. Por otro lado, Lucas organizó hechos alrededor del ministerio de 2 apóstoles. Eso está del capítulo 1 hasta el capítulo 12. Su mayoría se refiere a Pedro. Hechos del capítulo 13 al 28. Habla del ministerio de Pablo. Aún así, Lucas incluye el ministerio de muchos otros. El mayor propósito de Lucas fue enfatizar el ministerio del Espíritu Santo por medio de los creyentes. En su evangelio, Lucas estableció que Jesús dependía del Espíritu Santo. Nosotros dependemos del Espíritu Santo, pero también esta gente dependió mucho del Espíritu Santo. Nosotros a veces le dejamos por un lado al Espíritu Santo. No sé por qué, pero ellos enfatizaban mucho al Espíritu Santo porque dependían de Dios, porque sabían que Jesús había dicho, yo no los voy a dejar solos, les dejaré al Espíritu Santo, les dejaré el Consolador, el que les guiará. Por eso Lucas dependía del Espíritu Santo, y nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Por eso la iglesia creció, porque necesitaban el Espíritu Santo. Antes de expandirse, fueron llenos del poder del Espíritu Santo, porque dependían de él. También en sus evangelios, Lucas predijo que el Espíritu vendría a los creyentes. Eso está en Lucas 11:13 y Lucas 24:49. Si usted puede leerlo en su casa,
es bueno que lo estudien ahí detenidamente. La iglesia de más rápido crecimiento de hoy se destaca por el ministerio de los laicos. Algunas de estas iglesias es de gran crecimiento que tienen más de 100 ministerios que los laicos hacen. O sea que había un montón de ministerios, imagínense, 100 ministerios que los laicos tenían. Los laicos visitaban a los enfermos, imagínense. Qué bonito. Hoy en día muchos no visitan a los enfermos. Es muy necesario ir a visitar a un hermano que esté enfermo y orar. Les ayudaban a los alimentos, a los pobres. Ayudaban a aquellas personas que estaban con problemas de finanzas, o sea, con problemas económicos que no podían tener cómo comer, pero les daban a ellos. Enseñaban a leer a la gente, ya que había personas que tenían problemas de aprendizaje y les ayudaban a leer, les ayudaban a poder que ellos podían aprender a leer y escribir. Enseñaban a los alumnos que tenían problemas en los estudios. Imagínense qué bonito que había una persona que ayudaban a estos jóvenes, a estos niños que tenían problemas en sus estudios. Los laicos ayudaban a las viudas, a los huérfanos, pintaban a las escuelas, imagínense, pintaban en las comunidades, ayudaban a edificar templos para las nuevas iglesias. Qué bonito que otras iglesias se apoyaran, limpiar la comunidad, pero hoy no se ve eso, ¿verdad? Hoy es diferente, pero sería bueno que la iglesia vea las necesidades de su vecindario. Y eso, hermanos, cuando un vecindario ve esto, ellos van a decir: yo quiero ir a esa iglesia, yo quiero saber esta iglesia, porque se ve que ellos se preocupan por nosotros. Hay muchas iglesias que se preocupan por sus vecinos, por la comunidad. Nosotros no solo pensemos en las cuatro paredes, pensemos en nosotros, pensemos en nuestras comunidades como están. Así que pensemos más allá y seamos testimonios de eso. Y verán que la iglesia va a crecer. Si hacemos como esa iglesia, es un ejemplo a seguir para que la iglesia pueda crecer. Analicen el libro de Hechos para que ustedes puedan ver cómo ellos trabajaban. Trabajaban en unidad, trabajaban con dones. Así que el Espíritu Santo quiere obrar a través de los creyentes en su plenitud, dar la intrepidez para servir y hablar de Jesucristo. O sea que nos da el impulso para servir y hablar de Jesucristo. La iglesia de los primeros tiempos tenía pocas de las cosas que valoramos hoy en día. O sea, a pesar que ellos quizás no tenían muchos recursos, pero lo daban y lo hacían. Hoy nosotros podemos tener tenemos recursos, pero no los llevamos al trabajo del Evangelio. Hermanos, aprovechemos todos nuestros recursos para expandir el Evangelio. Pero la iglesia se esparció como el fuego a través del mundo. Así que nosotros tenemos el poder y el fuego para que esto no se quede solo no en El Salvador, sino que también para todo el mundo, para Suramérica, para Centroamérica, para Norteamérica, para Asia, para Europa, hasta los confines de la tierra, porque todos ellos necesitan conocer a Jesús. Como conclusión, primero,
Acuérdense. Segundo, Hechos nos enseñan cómo creció la iglesia en número y en nuevos lugares, en la cultura y en la teología. Tercero, defiende la iglesia, cómo fue que se pudieron defender su fe a pesar de la persecución. Cuarto, Hechos sirvió como una guía de fe y una conducta. O sea que ellos tuvieron una guía para poder vivir en medio de la persecución. Cómo vivir unos cristianos acorde de la gracia de Dios. A unos cristianos siendo luz en medio de la oscuridad. Ellos, ¿cómo demostraron? Con una conducta piadosa con el Espíritu Santo. Así que espero que hayan aprendido esta linda enseñanza y nos vemos en la próxima lección y pronto vamos a estar de nuevo con nuestras clases virtuales en Google Meet, así que los espero. Espero que hagan la tarea de la guía de los hechos, así que espero